Les cuento que cuando apenas tenía 10 años, mi madre trabajaba en un restaurante nocturno. Su horario era pesado y varias veces por semana salía después de las 3 de la madrugada. Como le aterraba la idea de dejarme solo en casa, decidió pedirle apoyo a doña Clara, una vecina de absoluta confianza, aunque su hogar siempre me había transmitido una vibra muy pesada. De hecho, a todos mis amigos del barrio les daba pánico ese lugar. Yo trataba de disimular mi temor, pero antes ni siquiera soportaba acompañar a mi mamá cuando se quedaba platicando con la señora. Pero ahora no tenía opción. Debía quedarme a dormir ahí 3 o 4 noches por semana. Lo verdaderamente terrible empezó cuando experimenté parálisis del sueño. Sentía que se me subía el muerto todas las noches que pasaba en esa maldita casa. Desesperado tuve que contárselo a mi madre. Es que la pesadilla se repetía de forma idéntica, con una precisión aterradora y a la misma hora, justo en el momento en que caía en un sueño profundo sobre el sofá de doña Clara. Un sobresalto me arrancaba del sueño con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y ahí empezaba. Sentía una presencia fría arrastrándose lentamente desde mis pies, subiendo por mis piernas. Podía percibir la presión de sus manos muertas gateando sobre mi cuerpo, pero mis ojos no respondían. Se quedaban fijos en el techo, completamente inmóviles hasta que sentía su cabello, un pelo, largo, áspero y asquerosamente tieso, deslizándose sobre mis piernas, mi pecho, rodeando mi cuello, hasta que, finalmente, su rostro quedaba suspendido a milímetros del mío. Tenía unos ojos que brillaban de forma enfermiza y un aliento pestilente que me asfixiaba. Se dejaba caer con todo su peso sobre mí, dejándome completamente inmóvil, sin poder gritar ni defenderme. Ocurría idéntico cada noche. Por fortuna, la señora Clara solía despertarse de madrugada para ir a la cocina a tomar agua. En ese instante, aquella entidad volteaba a verla y se desvanecía justo antes de ser descubierta. Solo entonces recuperaba el control de mi cuerpo, respirando aliviado. Trataba de mentalizarme y convencerme de que la noche siguiente sería diferente, que todo se limitaba a una simple pesadilla o a un truco de mi mente cansada. Mi tío Gilberto ya me había explicado anteriormente que no debía entrar en pánico en esos momentos, pues solo se trataba de un episodio de parálisis del sueño, una alucinación con los ojos abiertos, nada real. Sin embargo, lo que yo experimentaba se sentía demasiado real como para ser una simple jugada del cerebro. Esa fue la razón por la que hablé con mi mamá, pero ella insistió en que no le diera vueltas, asegurándome que todo estaría bien y que no pasaba de ser una mala racha nocturna. Pasaron los días y finalmente decidí juntar valor para hablar de esto con la propia dueña de la casa. Durante la cena, mientras compartíamos la mesa, me armé de valor, le confesé detalladamente el suplicio que me tocaba vivir cada noche bajo su techo. Sé que debería mantener la calma cuando me pasa esto, pero el pánico me consume. Le comenté con la voz temblorosa. Siento claramente cómo se aproxima, cómo apoya sus manos heladas en mis pies y comienza a trepar lentamente sobre mí. Es un terror insoportable que no puedo dominar. Le revelé todo aquello con el corazón en la mano. Sin embargo, doña Clara reaccionó de una manera extraña. Lejos de consolarme o darme alguna palabra de aliento, se quedó en silencio un momento y me preguntó, con total frialdad, si quería que me sirviera más comida. Cerca de las 10 de la noche me dispuse a acostarme, pero afuera se desató una tormenta feroz que me impedía conciliar el sueño. Aquella humilde vivienda estaba construida con maderas muy delgadas y crujía tanto que parecía que en cualquier instante el viento y la lluvia la despedazarían por completo. A pesar del ensordecedor ruido de la tormenta, el agotamiento físico terminó por vencerme y finalmente caí dormido. Lograr conciliar el sueño, aunque exactamente a la misma hora de todas las noches, un pánico terrible me despertó de golpe y abrí los ojos de par en par. Afuera seguía cayendo agua, aunque la tormenta ya no tenía la fuerza de hace un rato. Me preparé mentalmente, sabiendo que en cualquier instante sentiría esa horrible presencia sobre mí.
pero de repente la puerta de la habitación de doña Clara se abrió de golpe y ella salió, corriendo y gritando maldiciones a todo pulmón. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste, hija de tú? Maldita perra. Yo seguía completamente paralizada, incapaz de mover un solo músculo, pero escuchaba perfectamente cómo la señora iba de un lado a otro por toda la pequeña casa, como buscando desesperadamente algo, hasta que encendió la luz del foco. Ese destello me hizo reaccionar por completo. Recuperé el control de mi cuerpo, parpadeé y logré incorporarme en el sofá. Duérmete, mi niña. Tú vuélvete a dormir, me susurró con voz temblorosa mientras se sentaba en el otro extremo de la sala. Yo decidí recostarme de lado, quedando justo de cara a la pantalla de la televisión, uno de esos aparatos antiguos y panzones. Gracias a su reflejo, alcancé a distinguir a través del cristal y por detrás de las cortinas la mirada destellante de esa misma mujer que solía subirse a mi pecho. Lo que no lograba descifrar era si estaba en el exterior, espiando por la ventana, o si se encontraba oculta en la misma habitación con nosotras, escondiéndose de doña Clara. Durante las noches siguientes, doña Esperanza salía a esa misma hora para quedarse a vigilar en la estancia. Aunque la parálisis del sueño me atacaba cada noche, ya ningún ser se me subía encima. Incluso hubo veces en las que ni siquiera reaccionaba del todo. El rostro de doña Esperanza comenzó a mostrar unas sombras oscuras y profundas bajo los ojos que jamás desaparecieron. Y a pesar de que esa vivienda todavía me causa escalofríos, a ella le guardé un cariño inmenso. Lamentablemente, nuestra cercanía se fue perdiendo poco a poco. A las pocas semanas de aquellos sucesos, comencé a quedarme con una vecina cuyo hogar estaba mucho más próximo al mío. Con el paso de los años me encontré por casualidad con una vieja conocida de aquella época en el barrio. Ella me contó la triste noticia de que doña Esperanza había fallecido, ya hacía bastantes años, y que su propiedad quedó completamente deshabitada durante mucho tiempo. Al final la demolieron por completo para levantar en su lugar un edificio de departamentos. En la zona, todos la recordaban como la Casa de los Espantos. Incluso decían que tras la partida de doña Esperanza, los niños que jugaban afuera aseguraban ver la silueta de una mujer que seguía asomándose desde el interior, una entidad de ojos resplandecientes. Un saludo muy especial para toda la comunidad de relatos de medianoche. Esta vivencia no me ocurrió directamente a mí, sino a mi madre, y nos encantaría que se mantuviera bajo el anonimato. Ella no se pierde ninguno de sus videos y desde hace ya bastante tiempo me estuvo insistiendo para que les enviara su escalofriante testimonio. Así que hoy, por fin, se las comparto. En lo personal, nunca he experimentado algo sobrenatural, o por lo menos nada de lo que tenga memoria, pero cuando apenas tenía 4 años de edad, nos mudamos con la familia de mi papá a una enorme residencia de construcción bastante antigua, ubicada en el Estado de México. Sinceramente, ese inmueble siempre me causó una profunda inquietud. Había un gran ventanal situado justo frente a las escaleras que subían a la primera planta, el cual colindaba directamente con la habitación donde en esa época descansábamos mis padres y yo. Recuerdo perfectamente una tarde en la que nos quedamos solas mi mamá y yo en aquella inmensidad. Mi primo y mi abuela habían salido a cenar fuera, mientras que mi papá se encontraba laborando, como de costumbre, desde muy temprano. El reloj marcaba aproximadamente las 7 de la tarde, y la penumbra ya lo cubría todo cuando de pronto comenzó a caer un fuerte aguacero. Mi madre se dispuso a cocinar algo ligero para cenar, pero nos quedamos a oscuras. Un apagón típico de los días de tormenta. Decidimos refugiarnos en el dormitorio. Aquella alcoba contaba apenas con un ventanal, el cual resultaba suficiente para dejar pasar el tenue resplandor de la calle y evitar que nos sumiéramos en la más completa oscuridad. Todo estaba en penumbras, igual que el resto de la casa, cuando mi madre se aseguró de cerrar bien la ventana. A través del vidrio se podía distinguir claramente la fuerza con la que caía la tormenta. Ya vengo, voy al baño,
me susurró, pidiéndome que no me moviera. Al salir, dejó la puerta apenas junta, pero justo cuando iba a dar el paso hacia adentro, percibió de reojo una especie de lienzo blanco cruzando velozmente por delante del ventanal que se encuentra al fondo del corredor, ese que da hacia el jardín de atrás. Aquello le desconcertó por un segundo, aunque intentó no darle importancia. Pensó que tal vez su mente le estaba jugando una broma, una simple ilusión. Sin embargo, en cuanto salió del sanitario, la realidad la golpeó de frente. Justo ahí, recortada contra el gran vidrio de las escaleras, se erguía la silueta de una mujer. Su piel lucía grisácea, casi descompuesta, como si estuviera podrida. Vestía un ropaje blanquecino y llevaba una cabellera negrísima y larguísima que caía mucho más abajo de sus propios pies. Lo verdaderamente aterrador era que resultaba físicamente imposible que alguien estuviera de pie en ese punto, pues para quedar suspendida ante ese ventanal, aquella presencia debía estar flotando en el vacío o colgada de algún sitio. El pánico que le provocó semejante aparición la paralizó por completo. Ningún músculo de su cuerpo respondía. En medio de su desesperación, solo pudo cruzarle por la mente que aquello era una especie de entidad maligna, una bruja, y que yo me encontraba completamente indefensa y sola dentro de la habitación. Corrió desesperada de vuelta hacia mí, pero al intentar empujar la puerta del cuarto, ésta se encontraba firmemente trabada, trancada desde el interior, como si alguien estuviera haciendo fuerza para no dejarla pasar. Mi madre, invadida por el terror, comenzó a sacudir la chapa con violencia, golpeando la madera con sus manos, mientras me gritaba con voz entrecortada que abriera de inmediato, que por favor le abriera ya. Por favor, mi niña, ábreme, abre la puerta ya, te lo ruego, gritaba angustiada. Estuvo luchando contra esa puerta por casi 2 agónicos minutos, hasta que el eco de un fuerte golpe abajo llamó su atención. Era la entrada principal de la casa. Alguien acababa de entrar a la propiedad. Justo tras el portazo, la energía eléctrica regresó de golpe a la vivienda y en ese mismo segundo, el cerrojo de la habitación se dio por fin. Mi prima y mi abuela cruzaron el umbral a toda prisa, empapadas por la tormenta, buscando refugiarse del agua. Detrás de ellas venía mi padre pisándoles los talones. Mi mamá pudo verlos justo cuando entraban. Daba la extraña impresión de que algo les había impedido volver a casa más temprano. Cuenta ella que, en cuanto logró dar un paso dentro de la alcoba, me encontró sumida en un sueño tan profundo que parecía un desmayo. Mi cuerpo estaba a medias. La parte superior descansaba sobre el colchón que habíamos acomodado en el piso, mientras que mis piernas yacían directamente sobre las baldosas frías. Lo que más la horrorizó fue notar que el ventanal del cuarto estaba de par en par. Me tomó entre sus brazos con desesperación y me despabiló. Según sus palabras, mi rostro no reflejaba ningún tipo de pavor. De hecho, abrí los ojos con una paz absoluta, como si viniera de tener el sueño más hermoso y tranquilo del mundo, ajena a todo lo ocurrido. Rompió a llorar desconsoladamente, y ante sus sollozos mi prima y mi padre subieron corriendo las escaleras para ver qué pasaba. Una vez que recuperó un poco el aliento y logró tranquilizarse, les relató detalladamente el horror que acababa de presenciar. Para ser honesta, yo no guardo memoria de aquel suceso. Mi madre no es alguien que se deje de sugestionar por tonterías, es una mujer sumamente templada y de carácter fuerte. Es justo por eso que me estremece tanto ver la profunda seriedad y el brillo de pánico que aparece en su mirada cada vez que revive esa historia conmigo, tal como la primera vez que me la reveló, tras enterarme de lo ocurrido. En fin, hola a toda la comunidad. Les escribo este mensaje una vez más con la intención de compartir con ustedes lo que considero mi segundo encuentro con el más allá. Del primer suceso ya ha pasado cerca de una década, pero este nuevo acontecimiento se siente sumamente real y es bastante reciente. Tengo la sospecha de que todo comenzó cuando me dio de nuevo por obsesionarme con los temas de terror. Hacía apenas unas semanas que me topé con su canal, y desde entonces no podía parar de oír un relato tras otro. Se volvió casi un vicio. No solo me la pasaba escuchando anécdotas,
También devoraba películas del género. Sentir esa descarga de adrenalina y pavor constante se tornó sumamente adictivo. Estoy segura de que ustedes, mejor que nadie, comprenderán perfectamente a qué me refiero. Sin embargo, el verdadero inconveniente surgió cuando perdí la línea que divide el simple entretenimiento de la sugestión psicológica. Caí en un estado de paranoia constante. Ya no lograba estar en paz en ningún lado y la oscuridad me producía un terror incontrolable. A menudo me torturaba pensando, ¿quién me asegura que a mí no me va a pasar algo similar? ¿Qué tal si alguna presencia extraña se me manifiesta justo ahora, estando sola en mi propio hogar? Aunque nací en México, actualmente resido en Brasil, hace poco que logré independizarme, pero en la época en que sucedió todo esto, todavía compartía el mismo techo con mi familia entera, mis papás y mis 2 hermanas. Hacía apenas unos meses que nos había tocado presenciar un hecho de lo más desconcertante. Un día recuerdo que nos encontrábamos en la sala de estar, unos metidos en el trabajo y otros simplemente viendo la televisión como cualquier otra tarde, cuando de la nada un plato comenzó a moverse por sí solo en la cocina. De verdad parecía como si alguien lo hubiera azotado con fuerza sobre la mesa y de inmediato empezó a dar vueltas sobre su propio eje, a punto de irse al suelo. Mi mamá, que estaba ahí mismo en la cocina, obviamente se llevó el primer gran susto y de inmediato nos pegó un grito a todos para que fuéramos a ver. Mi papá, fiel a su incredulidad extrema, ni siquiera se dignó a voltear a ver, a pesar de que nosotros 4 le insistíamos, asombrados, sobre lo que estaba ocurriendo justo frente a nuestros ojos. Esa fue la manifestación más clara que tuvimos hasta entonces. Sin embargo, durante los meses siguientes, comenzamos a percibir ruidos extraños en la cocina y en el área de lavado, que quedaba justo a un costado, sonidos de cajones que se abrían o como si alguien caminara entre las prendas colgadas que se estaban secando, haciendo que los ganchos chocaran ruidosamente unos con otros. Aún así, decidimos pensar que esos ruidos eran simples pequeñeces sin importancia, cosas que no merecían tanta atención. De hecho, creo que de manera inconsciente y sin necesidad de hacer un pacto explícito, todos optamos por ignorar la situación. Eso fue así hasta que, finalmente, un día pusimos las cartas sobre la mesa y abordamos el tema. Era un secreto a voces, algo que todos sabíamos perfectamente, pero de lo que nadie se atrevía a hablar. La conversación surgió cuando decidí confesarle a mi familia sobre un horrible episodio de parálisis del sueño que acababa de sufrir. A raíz de eso, empezamos a repasar los sucesos extraños de la casa y lo inquietante de todo el asunto. Mi hermana menor siempre ha sido sumamente perceptiva con esta clase de fenómenos. Ella posee una facilidad increíble no solo para percibir presencias, sino también para verlas directamente. Ha pasado por tanto que el miedo ya ni le afecta. Con total tranquilidad, nos reveló que un hombre rondaba por toda la vivienda y aseguró que su certeza no venía únicamente de los ruidos que todos captábamos. Nos relató que en una ocasión en la que el insomnio no la dejaba descansar, decidió irse al sillón de la sala. Mientras buscaba una postura cómoda, dirigió la mirada hacia la cocina y distinguió una sombra completamente negra, con forma de hombre que parecía observarla fijamente. Ella, en lugar de alterarse, solo pensó, ahora no, y simplemente cerró los ojos para intentar dormir. Cualquiera de nosotros se habría desmayado del terror, pero para ella aquello era pan de cada día. A partir de esa charla, la atmósfera de la casa comenzó a tornarse cada vez más densa y hostil, en especial durante las madrugadas. Llegó un punto en el que nadie se atrevía a bajar a la cocina por un vaso de agua, temiendo toparse de frente con lo mismo que había visto mi hermana menor. Yo, por mi parte, decidí alejarme de las historias de terror para no alimentar mi propia paranoia, aunque la verdad es que no me sirvió de gran cosa. Hay quienes aseguran, como suele comentarse en estos espacios, que consumir este tipo de contenido perturbador puede abrir portales que faciliten el paso de entidades a nuestra dimensión. Personalmente soy de
la opinión de que esto solo ocurre si uno realmente lo cree. Si escuchas estas historias solo por puro entretenimiento, el miedo no te domina y por ende eres capaz de mantener a raya esas vibraciones. Siento que el verdadero imán para atraer lo paranormal suele ser el propio temor. Por fortuna, mi hermana nos tranquilizó diciendo que aquel hombre que rondaba la casa no tenía malas intenciones, sino que era un alma en pena, lo cual nos ayudó a calmar un poco los nervios. A mí siempre me ha gustado desvelarme. Me considero un alma nocturna, pues es en esas horas cuando mi mente se vuelve más creativa y aprovecho para redactar, dedicarme a mis pasatiempos o simplemente ponerme a estudiar cosas nuevas. Era otra noche cualquiera. Me disponía a dormir después de ver una película. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando me acosté tratando de no hacer el menor ruido. De pronto, de la nada, sentí una energía sumamente densa y pesada en toda la habitación. Al instante, un frío pánico me invadió por completo. No sabía explicar el por qué, pero tenía la certeza absoluta de que había algo ahí conmigo, acechándome, observándome desde muy cerca. Unos segundos después, empecé a escuchar una respiración justo al pie de mi cama. Sonaba profunda, como la de un adulto. Intenté autoconvencerme de que era mi papá, pero aquello era lógicamente imposible. Mi padre ronca casi siempre y aún así me resulta sumamente difícil escucharlo desde mi habitación. No tenía ningún sentido porque claramente este jadeo provenía de ahí mismo, a escasos 2 metros de distancia. Estaba oculto en la profunda oscuridad. No podía verlo, pero su presencia era indiscutible. Me quedé completamente inmóvil, paralizado por el terror por un buen rato, rezando mentalmente para alejar el mal por varias horas. No pude conciliar el sueño en toda la noche. No solo se oía esa respiración constante, sino también pequeños ruidos extraños. Parecía como si algo se estuviera deslizando y moviendo por el cuarto. En un espacio tan reducido, podría jurar que prácticamente me estaba rodeando la cama, pasando a escasos centímetros de mí. Pensé en ir con mis padres o en alertar a alguien, claro, pero de pronto sentí que tenía que enfrentarlo yo solo. A pesar del pavor, sentí que no podía permitir que me intimidaran en mi propia habitación, en mi espacio personal, a donde voy a sentirme seguro y a descansar. Esa fue mi mayor motivación para no dar mi brazo a torcer, para no salir corriendo despavorido de ahí. Vencí el impulso y pensé, me voy a plantar frente a ti. Esperaré a que te vayas o me acostumbraré al miedo, pero no vas a lograr echarme de mi habitación. Este lugar es mío. Así pasé varias noches. Fueron unas 3 o 4 seguidas en las que, literalmente, no pegué el ojo más que unos escasos minutos. Y eso solo porque mi cuerpo ya no resistía. Si por mi mente fuera, no habría dormido absolutamente nada. Lo escuchaba perfectamente deambular por ahí, mover objetos y respirar muy cerca de mí durante largas horas, noche tras noche, día tras día. Me familiaricé tanto con su presencia que empecé a hablarle. Le repetía que ya no pertenecía aquí, que ya estaba muerto, e incluso comencé a rezar de corazón por el descanso de su alma. De esta manera, poco a poco me fui habituando, aunque al mismo tiempo buscaba protegerme. Junto con mi familia, bendije mi cuarto y toda la casa usando agua bendita. A partir de ese momento, la entidad pareció desvanecerse, pero un par de semanas después volví a sentir su presencia, aunque no sé cómo describirlo. Era como si trajera menos hostilidad o pesadumbre. El detalle es que cuando yo comenzaba a rezar, sentía claramente cómo me sujetaba y me apretaba la pierna. Lo percibía con total claridad. Era como si viniera directamente a implorar por mis oraciones. Me di cuenta de que yo era la única persona en todo el hogar que intercedía por él y por su paz. Y curiosamente, cuando mi rezo se hacía más intenso, su presencia
se volvía mucho más fuerte. Simplemente sentía en el fondo de mi ser que estaba haciendo lo correcto al ayudarlo. Pero si intentaba ignorarlo, todo empeoraba. Recurría a cosas más agresivas para asustarme. Una vez fingí que no me percataba de él, como si no estuviera ahí, y de pronto me arrebató un burrito directamente de las manos para arrojarlo al piso. Repito, yo jamás pude verle la cara a este hombre. Sin embargo, tengo la certeza de haberlo conocido. Sentí su presencia una noche entera mientras esperaba su regreso, pero a partir de ahí, ya nada. No volvió a ocurrir. Hoy en día mis papás se mudaron de casa y a menudo me pregunto si aquel anciano continuará rondando por la cocina, esperando asustar a los nuevos inquilinos, o si tal vez Dios al fin escuchó mis rezos y le concedió el descanso eterno. Supongo que es algo que jamás sabré. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago y vengo a contarles un suceso que me ocurrió hace ya bastantes años. De verdad me haría mucha ilusión escuchar mi historia narrada en alguno de sus videos. Cuando era apenas un niño solía juntarme seguido con mis vecinos de al lado. En una ocasión decidimos quedarnos a dormir en la sala de uno de ellos, acomodando un colchón en el suelo. Nos dieron las 3 de la mañana despiertos jugando a la consola GameCube y cuando por fin nos venció el cansancio, mandamos al más chico del grupo a que apagara la luz de la estancia, aprovechando que se encontraba justo en la orilla de la colchoneta. El interruptor quedaba a un costado de la ventana. En el momento en que se levantó y caminó hacia allá, pegó un grito desgarrador, saltó de vuelta hacia nosotros y nos arrebató las cobijas para cubrirse de pies a cabeza mientras temblaba sin control. Desconcertados le preguntamos qué le pasaba, pero el terror lo tenía completamente mudo. Fue entonces cuando dirigimos la mirada hacia la ventana. Y ahí estaba ella. Vimos a una anciana decrépita vestida con una túnica oscura y un cabello larguísimo y canoso que le cubría hasta el pecho. Pero sus ojos, Dios, sus ojos brillaban en un tono entre morado y rojizo. Lo más desconcertante era que goteaba agua, como si acabara de salir de un diluvio, a pesar de que esa noche el cielo estaba despejado. Nos observaba con una mirada fija y fría, casi pegada a los vidrios. Del puro pánico, todos soltamos un chillido ensordecedor y nos escondimos bajo las sábanas. No nos atrevimos a asomar la cabeza sino hasta unos 20 minutos después. Lo increíble de todo esto es que ningún pariente de mi amigo, en cuya casa nos hospedábamos, escuchó el escándalo. Nadie se despertó. Cuando finalmente nos destapamos, aquella tétrica mujer se había vanished, esfumado. Jamás regresamos a topárnosla ni supimos quién era, pero al día de hoy sigo recordando con total nitidez cada segundo de esa noche. Lo mismo les pasa a mis amigos, sobre todo al que le tocó apagar el foco, ya que él la tuvo cara a cara, a escasos centímetros de distancia. El pueblo de donde es originaria mi familia se localiza muy cerca de una zona arqueológica de gran relevancia histórica. Quizás no goce de la fama de otros sitios turísticos ni reciba oleadas de gente, pero el lugar es hermoso. Los lugareños comentan que gran parte de los vestigios se perdieron con el paso de los años e incluso hace poco durante la edificación de unas residencias exclusivas hallaron piezas de alfarería prehispánica que prefirieron ocultar sin dar aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para evitar que les detuvieran las obras. Eso es lo que se rumorea por allá. Y lo menciono simplemente para que entiendan el trasfondo de los relatos y las leyendas que cobran vida en la espesa selva que rodea la región. Nosotros solemos viajar para allá unas 2 veces por año. Aunque nunca radiqué en ese sitio, conservo grandes amistades desde la niñez. En mi más reciente visita al pueblo, me propusieron irnos a acampar a la sierra. Llevaba muchísimo tiempo sin conversar con mis camaradas como solíamos hacerlo, así que decidí aceptar la invitación principalmente para ponernos al día.
Conozco bastante bien los alrededores, pero en esa ocasión nos adentramos por más de una hora en un sendero de terracería, manejando hasta donde el vehículo pudo avanzar. Jamás había explorado tan a fondo. Desde ese punto, continuamos a pie, nos abrimos paso entre la densa vegetación por una hora y media más. Pero al llegar a nuestro destino, comprendí perfectamente el motivo. El terreno era ideal para contemplar la inmensidad de las montañas y permitía instalar cómodamente las 4 tiendas de acampar que cargábamos con nosotros. Quizás fue el agotamiento del viaje, la cena pesada o tal vez las bebidas alcohólicas que me cayeron muy mal en el estómago. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando comimos algo y poco después me quedé sumergido en un profundo letargo. Cuando abrí los ojos de nuevo eran las 8 de la noche y por unos segundos no lograba recordar dónde me encontraba. Desorientado, logré incorporarme dentro de la tienda de campaña y presté atención a las voces de mis compañeros, quienes conversaban afuera, reunidos en torno a la hoguera. El tema de su charla giraba en torno a mitos locales y repetían con insistencia una palabra: la momia. Se referían a un supuesto guardián ancestral de esas tierras. Relataban que, durante unos trabajos de excavación, unos hombres la desenterraron. Decidieron dejarla allí temporalmente para ir a dar aviso a las autoridades competentes. Pero cuando regresaron al sitio apenas unos minutos más tarde, el cuerpo momificado ya no estaba. Nunca más se supo de su paradero. Quienes la descubrieron aseguraban que la apariencia del cadáver correspondía a la de una especie de sacerdote prehispánico, posiblemente de origen náhuatl, vestido con un ropaje bastante largo y coronado por un pequeño penacho sumamente desgastado por el tiempo. Los pocos viajeros que se atrevían a explorar estos senderos montañosos contaban que en ocasiones, a la distancia entre las profundas grietas y laderas, se lograba ver ese tocado ceremonial sobresalir de entre los matorrales, moviéndose como si aquella entidad continuara con su eterna labor de proteger el territorio, negándose a descansar incluso más allá de la tumba. Al concluir esa macabra historia, la conversación derivó hacia otros espantos, como la Llorona y diversas apariciones de las que se murmura en los pueblos cercanos. Cuando por fin dejaron de discutir esos relatos que me causan tantos escalofríos, reuní el valor necesario para asomarme al exterior. Mis amigos comenzaron a burlarse de mí por haberme quedado dormido tras el almuerzo, bromeando con que solo despertaba justo cuando el alimento estaba listo para servirse. De pronto, me percaté de que 2 de ellos enmudecieron por completo, clavando su mirada de forma fija hacia la zona norte de nuestro campamento. Al notar su extraña rigidez, los demás también voltearon y les interrogaron sobre qué era lo que estaban viendo. Ellos respondieron con timidez que no era nada importante, que solo les pareció vislumbrar una sombra moviéndose sigilosamente entre los arbustos. Sin embargo, para ser sincero, yo alcancé a percibir un leve sonido que delataba que efectivamente había alguien ahí afuera, pero preferí reservarme el comentario para no alarmar a nadie. Todos nos mantuvimos en estado de alerta, aunque racionalmente parecía imposible que alguien anduviera por esos parajes, o al menos un delincuente. Estábamos aislados en medio de una espesa selva que se extendía por kilómetros, lejos de cualquier rastro de civilización. Procuramos continuar con la cena de la manera más tranquila posible, pero aún así, decidimos establecer una guardia que vigilara durante las primeras horas de la noche, por mero protocolo de seguridad. Queríamos descartar la posibilidad de que algún merodeador estuviera esperando pacientemente a que nos entregáramos al sueño. Ese primer turno le correspondió a mi mejor amigo, así que opté por quedarme despierto junto a él. Estuvimos conversando un largo rato para ahuyentar el frío y el miedo, hasta que el agotamiento comenzó a vencernos alrededor de las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando apagamos las brasas para retirarnos a descansar. Al entrar en mi tienda de campaña, noté que mis compañeros de cuarto dormían de una manera muy extraña y pesada,
emitiendo ruidos poco comunes. Con algo de dificultad, logré hacerme un espacio justo al lado de la cremallera de la entrada. Pensaba dejar un poco de ventilación abriendo el cierre, pero justo en ese instante se desató un aguacero torrencial que me obligó a clausurarla por completo. Fue una tempestad repentina que azotó el lugar con fuerza y duró escasos minutos. Tan pronto como cesó el estruendo de la lluvia, me quedé dormido. Sin embargo, la paz no duraría demasiado. Poco después, me sobresaltaron unas pisadas pesadas de alguien que andaba merodeando sigilosamente entre las distintas carpas. En un susurro apenas audible, le pregunté a mi amigo si continuaba despierto, pero el silencio absoluto me confirmó que yo era el único testigo de aquello. No me cabía la menor duda de que ya estaba despierto. Alguien o algo andaba merodeando. Pasaba justo al lado de nuestras tiendas de campaña, pero de pronto sentí que sus pasos comenzaban a alejarse. Con mucho cuidado, traté de bajar la cremallera de la entrada para echar un vistazo y descubrir de quién se trataba. Sin embargo, el chirrido metálico sonó mucho más fuerte de lo esperado, así que la solté de inmediato, asustado. Apenas logré abrir una rendija de unos 45 centímetros, pero como me encontraba recostado justo ahí, logré asomarme ligeramente para observar el suelo del exterior, justo en la zona que rodeaba el campamento. Por desgracia, aquella presencia que acechaba afuera también percibió mi torpe movimiento, y entonces comenzó a avanzar directamente hacia mi posición. Se dirigía directo a nuestra tienda. No sé si fue por el pánico, el cansancio acumulado o qué. Tal vez las tétricas leyendas que había oído me tenían demasiado sugestionado, pero lo juro, alcancé a distinguir unas extremidades ahí afuera, unos pies esqueléticos, casi sin carne, como si la piel apenas y se aferrara a los puros huesos. Por encima de ellos colgaba un jirón de tela andrajosa y vieja. Esa manta parecía ser la vestimenta de aquella criatura. Me quedé completamente inmóvil, petrificado y en absoluto silencio. Aguanté la respiración todo lo que pude. El pecho me ardía y sentía que iba a asfixiarme cuando, de repente, al fin vi cómo esa sombra se retiraba. En cuanto pude reaccionar, comencé a patear desesperadamente la pierna de mi compañero para espabilarlo. Le susurré con el corazón en la garganta lo que acababa de presenciar, pero él me soltó que, de seguro solo se trataba de un animal del bosque, y que me dejara de tonterías para volver a dormir. Les juro que lo intenté. Busqué de mil maneras sacar esa imagen de mi cabeza y autoconvencerme de que era un simple animal, pero me resultó imposible. Así que tomé mi linterna, dispuesto a salir de la tienda. Salí al frío de la noche. La tormenta de antes había sido rápida, pero aún así dejó un terreno empapado con varios charcos a nuestro alrededor, y en el lodo saltó a la vista un detalle perturbador. Eran huellas, las marcas inconfundibles de un par de pies descalzos que habían estado rondando obsesivamente por todo nuestro campamento. De inmediato llamé a gritos a mi amigo para que saliera. Quería que lo viera con sus propios ojos. Al salir él, nuestros murmullos terminaron por despertar a el resto del grupo. Visualicen la escena: un puñado de tipos que venían a divertirse, hombres curtidos y acostumbrados a acampar al aire libre bajo cualquier circunstancia. Ahora, temblando como niños pequeños ante el rastro inexplicable de algo que escapaba a nuestra lógica, uno de los muchachos se armó de valor y siguió el rastro hasta el borde de un profundo barranco. Justo ahí, la pista desaparecía. Lo más extraño de todo es que teníamos comida, una hielera y objetos de valor expuestos, pero nada de eso fue tocado. Daba la espantosa impresión de que el único objetivo de esa criatura era acecharnos. En ese instante, yo no quería ni mencionar aquella terrible leyenda local que me vino a la mente mientras intentaba conciliar el sueño, unas horas atrás, y para mi sorpresa, nadie más se atrevió a decir una sola palabra sobre ella. Desconozco si era porque preferían creer que se trataba de un simple vagabundo perdido en la inmensidad de estas colosales montañas, o porque el simple hecho de pronunciar aquella posibilidad en voz alta les helaba la sangre.
Sin perder tiempo, nos planteamos seriamente recoger deprisa nuestras pertenencias y emprender la marcha hacia el vehículo, tomando la ruta opuesta, al camino que sugerían aquellas pisadas. Sin embargo, caímos en la cuenta de que cruzar el bosque a oscuras sería una auténtica imprudencia. Me da curiosidad saber si alguno de los que escuchan este canal conoce relatos sobre la mítica momia que habita en estas cordilleras. Te dejo anotado el nombre real del poblado aquí abajo. Si prefieres, no lo reveles públicamente, que quede solo entre nosotros. Así, cuando otro oyente te envíe un relato similar y mencione la misma ubicación, sabrás de inmediato que esta aterradora leyenda es completamente real. Y con esto concluimos el relato de esta noche. Si disfrutas sumergirte en crónicas de misterio, mitos oscuros y testimonios que perturbarán tu descanso, no dudes en seguirnos. Asegúrate de regresar a Historias de Medianoche para desentrañar una nueva pesadilla en nuestra próxima entrega. Y si todavía no lo has hecho, únete al canal, enciende la campana de notificaciones y acompáñanos cada semana en este viaje sin retorno hacia lo desconocido. Te agradezco por escuchar y recuerda esto: hay relatos que mueren cuando apagas la pantalla, pero existen otros que apenas están cobrando vida. Buenas noches.